Bienvenidos y bienvenidas a Palabra y Encuentro, un espacio diario para el encuentro con la Palabra de Dios, especialmente con su Evangelio, con la coordinación del Padre Jairo Aguilar y el apoyo de un variado equipo de colaboradores. Desde Betania, la parroquia de los Amigos de Jesús. Estamos en el año de la solidaridad en nuestra diócesis de Fontibón. Recordemos, ve y haz tú lo mismo. Es domingo 7 de marzo, tercer domingo de la Cuaresma, Salterio de la tercera semana, lecturas del ciclo B. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Del Salmo 18. Lectura y meditación del Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, versículos 13 al 25. Estando cerca la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, y a otros sentados en sus puestos cambiando dinero. Entonces hizo un azote de cuerdas y los expulsó a todos del templo, lo mismo que los novillos y las ovejas, y tiró al suelo las monedas de los que cambiaban el dinero y les volcó las mesas. Y a los que vendían las palomas les dijo: «Quiten esto de aquí, no sigan haciendo de la casa de mi padre un mercado». Sus discípulos se acordaron de que está escrito: «El celo por tu casa me devorará». Las autoridades judías se dirigieron a Jesús y le dijeron: «¿Qué prueba nos das de que tienes derecho a hacer esto?». Jesús les respondió: «Destruyan este santuario y en 3 días lo reconstruiré». Las autoridades judías le replicaron: 46 años llevan restaurando este santuario, ¿y tú lo vas a reconstruir en 3 días? Pero el santuario del que él hablaba era su cuerpo. Así pues, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos cayeron en la cuenta de que a eso se refería y dieron fe a la Escritura y a las palabras que había dicho Jesús. Mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él, al presenciar las maravillas que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que le informaran acerca de nadie. Él penetraba el interior de cada uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos el camino cuaresmal, camino de ascenso, llegando hoy a la tercera semana. El mismo Espíritu que condujo a Jesús al desierto y que le permitió salir victorioso en la tentación, quiere ser nuestro compañero de camino para convertirnos en vencedores como el Señor. Demos gracias al Señor por la valiente visita pastoral del Santo Padre Francisco al país de Irak, la tierra de Abraham, el padre de la fe, para las principales religiones monoteístas. En nombre de la Iglesia Universal, el Papa estuvo como peregrino, como consolador de las múltiples heridas que ha sufrido este pueblo y esta Iglesia, producto de la violencia y de la guerra. Estuvo en estas tierras también para agradecer y animar el testimonio y el martirio de muchos cristianos que derramaron su sangre por el Evangelio de Jesús. Jesús siempre nos sorprende con su Evangelio. Estamos acostumbrados a contemplar al Jesús bueno, afable, misericordioso. El Evangelio de hoy, en contraste, nos muestra a un Jesús enfadado, muy molesto. Es importante poner este texto en contexto para aproximarnos mucho más al significado de fondo que Jesús, yendo a Jerusalén, como seguramente lo hacía todos los años para la celebración de la Pascua judía, participaba allí de aquellas celebraciones. Recordemos que con esta Pascua se celebraba el acontecimiento salvífico de la liberación de la esclavitud egipcia por parte del Señor. De ahí que muchos judíos y extranjeros se concentraran allí en la ciudad de Jerusalén. El templo era un lugar clave para los judíos como lugar de encuentro con Dios.
Los judíos participaban de las prácticas antiguas de sacrificios de animales que se ofrecían a los dioses como expresión de agradecimiento, de penitencia, de donación. De ahí que los patios del templo concentraran a muchísimos animales, toros, terneros, para los sacrificios de los ricos y palomas y ovejas para los más pobres. Estos animales se vendían allí. Pero además, para poderlos comprar había que cambiar el dinero romano con la efigie del emperador, la moneda del imperio, por la moneda judía de circulación oficial permitida en el templo. Esto explica la presencia de otro negocio en el templo, el de los cambistas. En este contexto, es este contexto el que irrita a Jesús, que no se queda solo en el tema del irrespeto al templo cuando afirma: no sigan haciendo de la casa de mi Padre un mercado, pues Jesús ya había insistido en que hay que dar un verdadero culto a Dios en espíritu y en verdad, donde el templo sea casa de Dios, que no se corrompa con los intereses personales y económicos de unos cuantos. La reacción de Jesús es profética y continúa la de muchos profetas anteriores que cuestionaban los cultos vacíos, llenos de expresiones, sacrificios y de exterioridades que no surgían de una auténtica relacionalidad interior con Dios, pues terminaban despreciando a los demás, a los más pobres, a los excluidos. Eran cultos desprovistos de la caridad, del amor. Por supuesto que esta protesta de Jesús no gustó a los negociantes del templo. Afectaba a sus intereses, incluso el de los sacerdotes, que recibían también una especie de impuesto al permitirles tales actividades económicas. Episodio este que dará mayores argumentos para una declaración de muerte a Jesús por parte de los poderes de entonces. Jesús está hablando de nuevo que Él es el templo nuevo, que Él mismo es ese templo, donde nos encontramos con Dios en la relación y en la redención con su Hijo Jesucristo. Por eso nosotros preguntémonos hacia dónde dirigimos nuestra mirada y nuestra relación esencial, ¿hacia Cristo? ¿O nos quedamos en las piedras físicas de este mundo, de los templos de este mundo? ¿Nos preocupamos por vivir un culto en espíritu y en verdad, o nos quedamos con los ritos religiosos quizás vacíos? ¿Procuramos que nuestros templos físicos sean lugares de encuentro, donde prime ante todo el servicio, la acogida, la caridad al hermano, que es el culto que agrada a Dios? Finalmente, mañana celebramos el Día Internacional de la Mujer. Sea esta la ocasión para dar gracias a Dios por todas las mujeres, especialmente por las más cercanas a nuestras vidas. Que este agradecimiento se traduzca en la defensa de la vida de tantas mujeres, en abrirles cada vez más espacios en la sociedad y en la iglesia, y en respetar todos sus derechos. Muchas bendiciones para todas ellas en el Señor, y un abrazo fraterno. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre el Señor. Amén.